Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Una de las frases favoritas de nosotros los seres humanos es: lo estoy haciendo de corazón. Pero si nosotros meditamos en esa frase, está en primera persona. Y eso significa que aquello que se está haciendo es con una definición y una iniciativa desde el punto de vista del yo. Cuando estamos delante de Dios, el yo debe morir. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero para entender estas cosas, necesitamos mirar lo que dice la palabra del Señor, ya que cuando ofrecemos algo a Dios, hemos de hacerlo conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Es ahí donde, si lo hacemos de corazón, debe de ser un corazón completamente entregado a Él, a su voluntad, y entonces así ser aceptos delante de Él. Bienvenido a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el libro de Levíticos, capítulo 22, yendo al versículo 17. Ya hemos visto hasta aquí, los que hemos estudiado las porciones pasadas, que Dios habló a los sacerdotes y cómo debían de tratar las ofrendas y quiénes podían comerla de ellos y quiénes no. Ahora, en esta porción, Dios va a dar instrucciones con relación al pueblo cuando trae ofrendas. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo. Y aquí viene una vez más la instrucción de Dios. Versículo 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Es ahí donde todo el pueblo está incluido. Esta instrucción es para todos. Seguimos leyendo en el versículo 18 y dice: cualquier varón de la casa de Israel o del extranjero en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová. Hagamos una pausa y miramos lo que dice ahí para poder nosotros discernirlo con despacio. Esta instrucción es dada a todo el pueblo, pero también habla del extranjero. Debemos de comprender que nosotros ya hemos estudiado cómo debe ser tratado el extranjero que habita en el pueblo de Israel, en la tierra que Dios le dio a Israel, o a la tierra que ellos iban a entrar, la tierra prometida. En cualquier circunstancia ahora son parte del pueblo. Pero tenemos que recordar que no son extranjeros que vienen y hacen lo que quieren, sino que han decidido quedarse entre ellos porque aman las enseñanzas de Dios, creen en Dios y se han convertido a las virtudes, fundamentos y principios de Dios, creyendo en el mismo Creador de todo, que es nuestro Dios, Jehová, en ese momento conocido de esa manera. Pues ellos venían y se sometían en obediencia, en amor, en aquellas enseñanzas. En este momento a eso se está refiriendo la palabra, a alguien que vivía bajo los mandamientos de Dios, pero que no era por nacimiento parte del pueblo. Y les dice, el ofrecimiento y el orden que se está dando es con relación cuando hagan ellos o ofrezcan una ofrenda en pago por sus votos. Dicho de otra manera, por una promesa que hicieron. Ellos determinaron con un voto hacer algo para el Señor. Quien quiera que sea,
de los hijos de Israel y del extranjero convertido. O como una ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová. El holocausto, cuando se quema la ofrenda, era una ofrenda que al soltar el olor, dice la Biblia, que era agradable a Dios. Entonces, aquí le está hablando al pueblo que la ofrenda que ellos iban a dar, la iban a hacer de tal manera que Dios se deleitara en aquello que ellos iban a hacer. Entonces, lejos está el pensamiento de que ellos iban a hacer o traer lo que ellos quisieran. Cuando se hace algo de corazón para que se deleite Dios en lo que nosotros hacemos, hemos de hacerlo conforme sus instrucciones. Y no conforme aquel dicho, lo hago de todo corazón, yo lo hago de todo corazón. Pues si lo hacemos de todo corazón, hemos de entregar todo nuestro corazón y todo nuestro ser a Dios para que aquello sea hecho conforme a la voluntad de Dios. Y la instrucción en el versículo 19 sigue. Versículo 19 dice, para que sea aceptado. O sea, hay un requisito para que sea aceptado aquella ofrenda que se trae. Sea por un pago de voto de una promesa o por una ofrenda generosa voluntaria, donde no hay obligación, pero se dijo. La voluntaria dice, no hay obligación, pero dijo que lo iba a hacer. Entonces, en el versículo 19 dice, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Específicamente Dios dice, esta es mi voluntad. No cuestionemos que por qué el animal. Nosotros ya hemos visto y conocido estudios donde los sacrificios son símbolos del sacrificio de Cristo, pero también cuando se presenta la ofrenda tiene que ver todo el corazón y la disposición del hombre cuando la lleva. De tal manera que sean agradables a Dios y que no solamente sea lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, sino que sea el Dios el que se deleite. Ahora, no debe tener defecto. Y dice específicamente de qué animal debería de ser. Y el versículo 20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Aquí ya dice ninguna cosa, nada que tenga defecto se debía de ofrecer, ni se debe de ofrecer en la actualidad. ¿Por qué? Porque no será acepto. No será Dios quien se deleite en eso. Debo de decirles, amados hermanos, que hay una gran cantidad de personas que hacen cosas muy buenas y lo hacen para Dios, pero no están dentro de esa promesa donde Dios se deleita. Y es triste, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen no cuando nosotros queramos, no cuando nosotros sintamos, no como nosotros consideremos, o aunque sea de todo nuestro corazón. Se debe de hacer como es la voluntad de Dios. Y en aquel entonces, bajo lo que ellos llevaban, que eran sus animales, ningún defecto deberían de tener y deberían de ser de aquel tipo que decía Dios. Y luego dice, ninguna cosa con defecto será acepto. No se puede presentar algo con defecto siendo agradable, donde Dios sea quien se deleite con aquel olor de aquella ofrenda. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, antes de ir al Nuevo Testamento y mirar algunos dos textos que nos hablan de la voluntad de Dios, quiero recordarte o hacerte saber, si es que no lo sabes, que en el último libro del Antiguo Testamento, siendo Malaquías, nos narra que el pueblo había torcido tanto sus caminos, que se había alejado tanto de la voluntad de Dios, y ellos ofrecían ofrendas de animales que eran totalmente defectuosos, y Dios realmente reprendió su conducta.
En estos tiempos que estamos viviendo, debo de recordarles que Dios no ha cambiado. La voluntad de Dios hemos de buscar, de entender conforme su palabra y buscar el agradarle y hacerlo de todo corazón. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a ir a dos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde se nos dice claramente ahora, en estos tiempos, que todos los sacrificios fueron cumplidos en Cristo, pero que el pueblo sigue haciendo ofrenda a Dios de una multitud de maneras. Pues la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, y miremos cómo compagina perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, aunque aquello era una sombra del bien que vendría en Cristo. Dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, lo que ofrecemos a Dios con nuestras propias vidas, a través de lo que hacemos con nuestros cuerpos, debe de ser agradable a Dios, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque eso es la verdadera adoración, que es a Dios. Así es que el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observemos la frase que dice: no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a este sistema. ¿Cómo podemos nosotros creer o considerar que nosotros podemos introducir una gran cantidad de cosas que ahora se desarrollan en la actualidad sin importar nada, introducirlos a lo sagrado y que Dios esté agradando de nosotros? Con respeto, pero con mucha dignidad, también digo mi comentario. ¿Cómo puede ser posible que ahora la iglesia se esté conformando al mundo y no el mundo a lo cristiano? ¿Cómo puede ser posible que ahora el cristiano se confunda con un mundano y muchas de las veces un mundano con un cristiano? Si el cristiano debe ser un luminar, no nada más por acciones de acciones de manos ni de palabras, sino toda nuestra manera de vivir, siendo agradable a Dios. Pero aún lo que llevamos muchas de las veces como ofrenda al templo, al lugar que Dios tiene de la congregación de los santos, pues allí muchas de las veces, sin orden alguna, en toda reunión, le faltamos el respeto y el honor a Dios. Deshonramos quiénes somos y a qué somos llamados. Consideremos esto, porque nos estamos haciendo como el mundo, cuando el mundo debe de hacerse como nosotros, o mejor dicho, el que viene del mundo debe de ser transformado y también seguir la voluntad de Dios, que es santa y perfecta. Ahora bien, Efesios capítulo 6, versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí habla del trabajo que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. E igual en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida social, nosotros buscamos agradar la voluntad de Dios, que es una instrucción constante en la palabra.
hacer la voluntad del Padre, seguir las pisadas de nuestro Maestro, escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Él nos dice. Que la palabra sea implantada en nuestro ser y ser hacedores y no oidores olvidadizos. Esto que nosotros hemos sido llamados a un privilegio único en la eternidad, somos llamados para ser los luminarios del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo podemos nosotros pensar que podemos hacer tantas cosas que ahora hacemos sin importar nada? Así es que termino con esto. No se trata de que aquello que yo hago lo hago de todo corazón. Se trata de que lo que yo hago lo haga conforme al corazón de Dios. De ahí, si un cristiano se equivoca y peca, ¿qué es lo que quiere el corazón de Dios? Que vaya arrepentido en humildad y busque en arrepentimiento el perdón porque tiene culpa en su ser. Y podremos entender que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque él se dejaba ministrar por Dios para buscar su voluntad aún en los errores, peores pecados cometidos. Pero no podemos vivir practicando aquello que es desagradable a Dios. Hemos de hacer las cosas de tal manera que le agraden al corazón de Dios. Y la voluntad de Dios es santa, buena y perfecta. Y Él anhela así bendecir nuestras vidas bajo los términos de Él, de tal manera que nos dicen para que sean aceptos. Considera lo que te digo. Y tú y yo tenemos el mismo deber. Agrademos a aquel que nos llamó a su luz admirable. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.